Hola amigos, ¿cómo están? Espero en el amor de Dios y en su misericordia que estén sin novedad. Ya sabemos que las tribulaciones, las penas y necesidades, esas llegaron para quedarse con nosotros, porque son el vehículo que nos permite estar conectados y acercarnos a Dios. En esta oportunidad eh, vamos a tocar un tema un poquito más inclinado al aprendizaje específico de la palabra de Dios, del manejo de la Biblia, que es tan importante, porque en las anteriores reflexiones hemos platicado de temas muy específicos, pero también es muy importante que tomemos en cuenta a la hora de que nosotros hacemos nuestra lectura bíblica. Vamos a encontrar en la palabra de Dios que está dividida la Biblia en capítulos, está dividida en libros, capítulos y versículos. La idea de esto es para hacer más fácil encontrar los pasajes a los que nosotros nos vamos a referir. Pero la palabra de Dios en sí está compuesta, se deja ver en ella dos sentidos muy particulares. El sentido literal, que es el que nos habla el texto y contexto, y el sentido espiritual, que es la esencia de lo que quiere decirnos. Para nosotros es muy importante que tengamos claras esos dos conceptos para una mejor comprensión, para una mejor aplicación y sobre todo para tener una visión más clara del mensaje de la palabra de Dios, lo que Él trata de decirnos a través del texto bíblico, de sus sagradas escrituras. La escritura se distinguen o se dejan ver dos sentidos. Decíamos el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide también en sentido alegórico, moral y anagógico. Se los repetiré, las palabras parecen un poquito rebuscadas, pero con el tiempo nos vamos a dar cuenta que son de uso muy común. El sentido espiritual se subdivide en alegórico, moral y anagógico. Anagógico. Eh, Esto lo vamos a desarrollar de una manera eh, probablemente muy por encima porque no estamos para tener un estudio de teología tan profundo, sino que necesitamos de tener los elementos necesarios para avanzar, ¿ya? Porque recordemos, como hemos dicho en otras oportunidades, el tiempo es el mayor, no obstáculo, sino el mayor grado de dificultad que tenemos porque unos trabajamos, si es en este caso los hombres o mujeres que trabajan, o los hombres o mujeres que también atienden sus casas, porque esto ya es algo natural en medio de nosotros. Es necesario que el hombre ayude a la mujer y que la mujer ayude al hombre. Entonces, en estos vamos a tratar de hacerlo de una manera lo más clara y rogamos a Dios que nos ayude, porque recordemos que el escritor de la palabra de Dios se llaman agiógrafos. Ellos, de acuerdo a la palabra de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para ir anotando o escribiendo lo que susurraba al oído o que ponía en su corazón. De tal manera que al creador, hacedor, al que se le debe la autoría de la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, a él le vamos a rogar que nos ayude en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Divino, sopla fuerte sobre nosotros esta noche, desciende con los dones de sabiduría, de inteligencia,
de discernimiento, de prudencia, para poder entender y aclarar esos textos divinos, esos textos maravillosos que tú escribiste para nuestra edificación, para nuestra corrección, para nuestra enseñanza y aprendizaje también. En el nombre de Cristo Jesús te damos la bienvenida y por favor ora esta noche en medio de nosotros, en mis amigos y hermanos que están del otro lado de la cámara y en tu humilde servidor en este momento. Hazte presente, sopla fuerte, eres bienvenido Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien amigos, decíamos que encontramos en el texto bíblico dos sentidos, el sentido literal y el sentido espiritual. El sentido espiritual propiamente es el sentido de la escritura, el sentido intrínseco, lo que propiamente nos está diciendo la escritura, el texto. Por decirlo de esta manera, el carro es de color rojo, nos está especificando características, color, incluso si es posible el carro es color rojo, modelo tal. Este es el sentido propio del texto o escritura, el cual se descubre a través de un análisis siguiendo las reglas de una correcta interpretación. ¿Qué queremos decir con esto? Que podemos nosotros acercarnos, tomemos este objeto aquí, miremos, es gris con negro y con un detalle rojo, pero lo podemos palpar, lo podemos tocar. Este es el análisis que estamos haciendo, siguiendo las reglas de colores, de tamaño, de dimensiones. Esto es en relación al sentido literal, es lo palpable, lo que vemos, lo que se nos está presentando. En el sentido espiritual se fundamenta o tiene su origen en el sentido literal. Si no existiera sentido literal, no conoceríamos el sentido espiritual. Y, por supuesto, este es el propósito de Dios. Debemos tomar muy en cuenta que al leer un texto bíblico, tal como él, no solamente los pasajes de la escritura, sino que debemos también de hacer un énfasis o un énfasis en lo que son los ambientes también y el tiempo en que nos habla, ya que estos pasajes bíblicos y ambientes se presentan como unos signos que son necesarios interpretarlos. Obviamente guiados por la luz y por la guía del amor del Espíritu Santo, que Él como un buen maestro nos toma de la mano y nos guía qué es lo que estamos nosotros tratando de descifrar, de descubrir para retroalimentar nuestro corazón y de esa manera ir conociendo un poquito más de la palabra. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 21, dice que el Espíritu Santo guió a unos hombres inspirados por él para que elaboraran o crearan este texto. Solo estamos confirmando el hecho y el origen de la palabra de Dios que fue creada y el autor es el Espíritu Santo. El sentido espiritual propiamente, ya dijimos que se fundamenta que tiene su origen en el sentido literal. Y este sentido espiritual se subdivide en tres. Uno es el sentido alegórico, el segundo es el sentido moral y el tercero es el sentido anagógico. Como les repito, esas palabras pueden sonar un poquito diferentes a nuestras palabras o léxico cotidiano, pero en la medida que nos metemos a la palabra de Dios nos vamos dando cuenta que son de uso bastante común al tratarlos. El sentido alegórico podemos decir que es la interpretación imaginaria de un texto. La interpretación imaginaria de un texto.
Si a nosotros nos narran, por ejemplo, el Señor Jesús venía de la aldea de Belén y estaba caminando hacia Jerusalén. Nosotros fácilmente podemos hacer imágenes mentales y pensar cómo el Señor Jesús con su traje blanco o su traje rosado, celeste, realmente no sabemos los colores precisos, con su barbita, con su pelo y una mirada de amor, caminaba con sus caitíos o descalzo, porque no lo sabemos perfectamente, de un lugar a otro. Eso es hacer una interpretación imaginaria, traer figuras a la mente de lo que está sucediendo. Imaginémonos que nosotros estamos caminando en la zona 5 de la iglesia hacia el Parque Navidad. Es fácil hacerlo. Pero todo esto debemos de hacerlo sin caer en fantasías para que el sentido original del texto no sea alterado. ¿Qué quiero decir cuando digo no caer en las fantasías? Vamos a pensar que iba el Señor Jesús en ese mismo tramo de camino, pero iba en una bicicleta. Nos estamos saliendo de la lógica. O iba en shorts o con tenis. También estamos saliéndonos del texto y estamos cayendo en alteración de los textos bíblicos. Eso es en cuanto al sentido alegórico. Alegoría viene a ser una imagen, una figura para que nos ayude a entender lo que está narrándose. El sentido moral es la correcta interpretación del sentido alegórico y de los hechos que narra el texto sagrado. Eh, Pensemos de esta manera. Si Jesús en ese caminar iba saludando a las personas, dándole cariño a un niño, ayudando a una viuda, devolviéndole la vista a un ciego, podemos darnos cuenta de que Jesús en su camino iba haciendo cosas maravillosas, cosas buenas. ¿Qué pasa con el sentido moral para nosotros? Que es la correcta interpretación del sentido alegórico, o sea, de las imágenes, darles la correcta aplicación. Entonces, si yo pienso que el Señor Jesús estaba haciendo las cosas de manera perfecta, yo trato de imitarlo a Él. Trato, como Él dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 11, eh, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Los que están cansados y agobiados, ya, tomen mi yugo, que es más liviano y ligero. Pero viene lo que nos llama mucho la atención. Aprendan de mí. Es decir, Él es nuestro modelo, Él es nuestro paradigma a seguir. Entonces, si Él va caminando en el tramo de un lado a otro haciendo el bien, nosotros debemos también practicar esas actitudes, la humildad, el servicio, el amor, el perdón, la misericordia. Si nosotros aplicamos perfectamente el sentido moral, entonces en nuestra propia vida, en la sociedad, en el trabajo, en el estudio, en nuestra familia, en cualquier ambiente que nos estemos moviendo, por deducción y por lógica, si hacemos lo que Él está haciendo, lo que está haciendo en ese momento, también vamos a hacer cosas buenas y nuestra forma de vida va a ir cambiando. Si estábamos acostumbrados, por ejemplo, a no orar, a no bendecir a nuestra familia en el nombre de Jesús, desearle lo mejor, ya sabemos que bendecir es decir bien, tratar de darles lo mejor de nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros padres, a nuestros tíos, a nuestro esposo o esposa, y ellos van a ser testigos de nuestro cambio de vida. Y esto es por la correcta aplicación del sentido alegórico en función del sentido moral. Es decir, cómo nos conducimos ya en el día a día en medio de la sociedad. Esto es en cuanto a lo que es el sentido moral. Si nosotros somos un poco acuciosos y observamos el actuar de los discípulos y los apóstoles del Señor Jesús, ellos tenían una forma de vida antes de conocerlo a Él y otra forma de vida después de conocerlo a Él. Pablo, por ejemplo, ¿ya? Cuando tuvo el encuentro personal con Dios, cambió su forma de vida de un hombre violento y acusador y perseguidor de los cristianos
a un hombre humilde, de aceptación, de amor, de entrega y de servicio. ¿Por qué? Porque conoció a Jesús y en ese momento su maestro se convirtió en la guía de su camino. Por último, tenemos el sentido anagógico. Deletrémoslo así, anagógico. También se oye un poquito discordante en relación a nuestro léxico cotidiano, a nuestras palabras, a nuestro vocabulario cotidiano. Los estudiosos de la palabra de Dios coinciden que el sentido anagógico de la escritura, sentido anagógico, que es la tercera subdivisión del sentido espiritual, es la elevación de nuestro espíritu, es enajenarnos, es quedarnos frente de Dios, solo tú y yo, solo Dios y yo, o yo y Dios. Es una relación bionívoca, es una relación de doble vía. Yo lo veo, Él me ve, yo le hablo, Él me habla, yo le hablo, Él me escucha, Él me habla, yo le escucho. Es una relación perfecta en la separación de todo el entorno nuestro. Y para eso, obviamente, recordemos que está para nosotros la exposición de Cristo en Eucaristía, del altar que muchos acostumbramos tener en casa para tener un lugar especial para conectarnos como lo hacemos los jueves. Ahí estamos en ese sentido anagógico. El sentido anagógico es la amistad, es el cariño, el amor fundido entre mi padre y yo. Ese vínculo, esa unión perfecta que nos permite interpretar el amor que Él nos da, sentirlo, vivirlo, tener la confianza plena de amigos e hijos del Señor y aprovechar esa oportunidad tan íntima para orar y para interceder por las personas que estén en nuestro corazón. Vamos a pensar que hay familiares, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, tus hermanos, tu esposo o tu esposa, que estén distantes del amor de Dios, estén distantes de la presencia y de la amistad de Él. Pero este momento nosotros lo aprovechamos para pedirle por esas personas, para pedirle por los quebrantos de salud, por las necesidades materiales, por los planes y proyectos, por el cambio de vida, por lo que nosotros tengamos en el corazón que Él nos ponga, aquellas emociones, sentimientos que brotan del corazón hacia otra persona. Como cuando, por ejemplo, un hermano o tu esposo o alguien comienza el primer día de trabajo, nosotros le deseamos lo mejor. De una misma forma, cuando estamos con Cristo, al hablar, a bendecir, hablar en bien de otra persona, estamos aprovechando ese momento, esa elevación y esa separación del espíritu para estar en esa unión con el Señor, para que podamos ser elementos multiplicadores de su evangelio, hombres y mujeres de bien para nuestra familia y para nuestro prójimo. Estas son conceptos y son estudios necesarios para una mejor interpretación. El estudiar los sentidos de la escritura, esto va a ir ayudando a nosotros a madurar en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de juzgar las cosas del día a día. Cuando nosotros tenemos a Cristo en el corazón, a través de la palabra que estamos rumiando y que estamos interpretando, extractando la esencia de la palabra, lo que nos queda es Cristo Jesús, sus actos, su vida, su sufrimiento, su entrega, su amor, su decencia, su honradez, todas las virtudes y características de Cristo impregnadas en nuestro ser, poniéndolas a la práctica. Y no faltará alguna persona que en este tramo observen nuestro cambio de vida, porque es evidente, es muy evidente. Si yo estoy acostumbrado a decir malas palabras, el Espíritu Santo que mora en mí, porque a través de la palabra, dice Romanos 10:17, que la fe viene de escuchar
la palabra de Dios. Entonces, si nosotros la rumiamos, la estudiamos, la analizamos como un filtro en la mente y lo bajamos al corazón, esta tiene poder para transformar nuestras vidas y los frutos van a ser evidentes. Frutos, por ejemplo, de empatía con las personas, con nuestro prójimo, un trato diferente en medio de la familia, porque cuando me gritan yo ya no contesto, porque soy acomedido a ayudar, si tenemos que lavar ropa, tenemos que lavar trastos, ayudar en la casa, como lo haría Jesús con amor. Pensemos él en esa sagrada familia, San José, la Virgen y el Niño Dios, esa obediencia de él a su madre. Entonces, la palabra de Dios que recibimos en la mente, la procesamos y la guardamos en nuestro corazón. ¿Qué nos recuerda esto? El Evangelio de San Lucas, el capítulo 2. Recordemos que dice la palabra que la Virgen María, o sea, la madre de Jesús, ella, ella guardaba todo en su corazón, guardaba todo en su corazón. ¿Por qué el evangelista San Lucas tiene una riqueza para hablar de la Virgen María? Porque se entiende de que él visitaba la casa de María. ¿Y quién, si los discípulos estuvieron 3 años caminando con el Señor Jesús, su madre cuánto tiempo? 33 años. Es lógico que ella conozca mucho más de su Hijo Cristo que cualquiera de los discípulos. Ella es el origen del primer cristiano y es la primera cristiana porque es la primera que conoce a Cristo. Y también nos enseña a la obediencia y a escuchar, como dijo, hagan todo lo que Él dice. ¿Por qué? Porque la palabra está acá. Recordemos un poquito esto. El arca de la alianza contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Eran unos signos de la presencia de Dios. Pero María, que es la nueva arca de la alianza, es el nuevo cofre de la alianza, en lo que tiene en su interior no tiene signos, sino que tiene al propio Dios, que es su Hijo. Porque ella es, cuando ella fue fecundada por el Espíritu Santo, su interior es la palabra. Dice, hecho, el Evangelio de San Juan capítulo 1, en el inicio era la palabra y la palabra ya existía. De tal manera que ella guardaba en su corazón la palabra. Aprendamos, amados hermanos, a guardar la palabra de Dios, ayudados por el estudio. Ahora ya tenemos una idea que la palabra de Dios se dejan ver en ella dos sentidos, el sentido literal y el sentido espiritual, el que compartimos y desarrollamos. Y sabemos que el sentido espiritual se divide en alegórico, moral y anagógico. Esos sentidos, esos 4 sentidos en perfecta armonía, son los que van a catapultarnos a una nueva forma de vida, a pasar de personas que nos somos inmutados al dolor y a las necesidades humanas, a un corazón sensible, un corazón de piedra que lo rompe la palabra y lo transforma en un corazón de carne, un corazón vivo, atento, presto para ayudar al prójimo. Pues, amados hermanos, y en cuanto a esto, espero de corazón, medito en un momento la trascendencia que tiene esto. A la mayoría nos encantan oír prédicas extraordinarias, prédicas que fíjense que se levantaron 5 de las silla de ruedas, 60 ciegos volvieron a la vista, pero nadie relevamos el hecho de que podamos discernir la palabra de Dios y que sea eso el vehículo que nos acerque cada día más y más a Dios. Así de que, queridos y muy amados hermanos, deseo con mi corazón y con humildad que el Espíritu Santo haya redargüido tu corazón a través
de esta reflexión y que la guardes como María lo hizo en su corazón, y démosle gracias al Señor por todas las bendiciones que recibimos, siendo la primera el amor de Él, el amor de Mamá María, el amor que compartimos ustedes en la academia y nosotros, los que están del otro lado de la cámara, y nosotros porque hemos compartido su amor. Recordemos que el amor es la perfecta unión en dos seres que somos diferentes. Así que le damos gracias a Dios en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos acercamos al Señor con humildad, con sencillez, con mucha necesidad y con mucho amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor, al cerrar nuestros ojos, tú que estás del otro lado de la cámara, adopta una acción, una postura de respeto hacia Él. Recordemos que Él es el grande, es el Rey de Reyes, es el que todo lo merece, toda la honra, el honor y la gloria. Y aquí estamos nosotros delante de Él, como pequeños, dijo Juan Bautista, tengo que disminuir para que Él crezca. Y aquí estamos enfrente de Él, disminuidos en espíritu y en presencia, para que Él sea el grande, el único, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño, el patrón de nuestra vida, nuestro gran amor, nuestro papito. Señor, gracias por tu palabra. Padre, de acuerdo a tu amor, a tu misericordia, te pido de corazón que estas pequeñas reflexiones que estamos compartiendo con los amigos de la Academia Pescadores y con los amigos, mujeres y hombres que están siguiendo esta reflexión del otro lado de la cámara, Padre amado, todos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un solo Dios, en una sola fe, te damos gracias esta noche. Confiado, Señor amado, que tú nos amas y que tus promesas se cumplen. Esta noche, Padre, te ponemos a los pies de tu cruz nuestras necesidades, nuestra familia, nuestras dudas, nuestros miedos y temores, para que tu Espíritu Santo en nuestro corazón nos haga recordar que es un espíritu de fortaleza, de amor, de valentía, porque tú esperas hombres y mujeres fuertes en la tormenta y en el calor, es donde se nota y va a flotar de qué es lo que estamos hechos. Bendito seas por siempre, Señor. Espíritu Santo, gracias por acompañarnos esta noche. Mamá María, enséñanos a guardar todas las cosas de la palabra que es tu Hijo en nuestro corazón, como tú lo hacías y lo sigues haciendo, porque sé, Reina del Cielo, sabemos, Reina del Cielo, que tú estás al lado de tu Hijo. Bendito y alabado sea, Señor. Suplicamos la presencia también de San José, esa ayuda idónea, y también rogamos porque los santos y santas nos rueguen por nosotros en estas necesidades. Que esta oración sea agradable a ti, Padre, de nuestro beneficio y bendición, y de nuestra familia, y también de nuestro prójimo. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom. Shalom.